Era una noche de septiembre del 2010 y yo tenía 7 años de haberme ido de Venezuela, vivía en Madrid y me habían invitado a un concierto de esta emblemática banda de ska venezolana Desorden Público, que cumplía 25 años de aniversario y celebraba pues por todo lo alto con una gran gira internacional. La sala donde se presentaba estaba repleta de paisanos y el ambiente era muy alegre. Y esta percusión y vientos metálicos característicos de Desorden me hacían mover de una manera desenfrenada. Cantaba a todo gañote, bailaba con un grupo de amigos como si el mundo se fuera a acabar, como si fuese la última vez que escucharía esa música. Pero lo cierto es que me transportaba a mi adolescencia en Caracas, mi ciudad natal, y yo estaba ahí en Madrid. No entendía. Recordé ese concierto de Desorden al que fui con tan solo 16 años cuando vivía mi etapa de rebeldía rockera. Y 20 años después estaba allí en Madrid, drenando, añorando y además muy sorprendida porque todos los demás bailaban como yo y sentían la misma euforia. Yo esa noche me dejé llevar y esos momentos de catarsis me removieron un montón de sentimientos, me hicieron notar lo desconectada que estaba de mí misma. Yo me juraba feliz y adaptada en mi vida madrileña, pero no, estaba ocultando una parte de mí. Y ese ritmo caraqueño me despertó del letargo en el que estaba y que había estado intentando ignorar. Y a partir de ahí empezó a estar más presente en mí la sensación de desarraigo. Pero ya va, dije, ¿cuáles fueron los motivos que me hicieron dejar Venezuela? Reflexiona un poco, Claudia. Era el 2003 y tenía pocos años de haber iniciado la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Y yo había dejado de trabajar unos meses antes en HBO Latinoamérica, luego de la decisión de los directivos del canal de ir desmantelando poco a poco la sede central en Caracas. Existían riesgos reales de que esta señal del canal que venía transmitida desde Venezuela para toda Latinoamérica pudiese verse interrumpida, pues había mucha inestabilidad política. El país era un hervidero social, donde el mismo presidente de la República insultaba por televisión a sus opositores, estimulaba a invadir la propiedad privada, a robar al rico. Reinaba la polarización y el lenguaje de odio en las calles, en las colas del supermercado, en los medios de comunicación. Y yo, bueno, voy a confesar algo, aquí está mi papá. Varias veces yo me sentí agredida y vulnerable por llevar un apellido vinculado a la oposición política y muy representativo de algo con lo que el chavismo quería llevarse por delante y destruir. Eran los meses posteriores al famoso paro petrolero. Imaginen, un país como Venezuela, monoproductor, con una economía basada en la exportación de petróleo completamente paralizado por 2 meses. Fue una huelga nacional a la que se sumaron todos los sectores productivos del país y la gente clamaba la renuncia de Hugo Chávez. Pues lo cierto es que todo ese proceso que estaba en plena ebullición estaba generando algo muy fuerte y a mí eso me daba un gran vértigo. Yo me sentía desamparada, desolada, estancada, porque Venezuela había dejado de ser la base latinoamericana de muchas empresas regionales. El ambiente ahuyentaba además cualquier tipo de iniciativa e inversión, actividad económica que estuviese fuera del paraguas del gobierno. Y yo, sinceramente, tan solo pensar que me podía quedar atrapada en ese país me daba una gran ansiedad. El último que apague la luz, eso es lo que se escuchaba. Bueno, todavía se escucha, pero en ese momento era como lo que se decía. Y realmente la narrativa entre líneas significaba, bueno, el que se queda es un fracasado. Entonces yo decidí que era el momento de irme. Y no fui la única, muchos de mi generación nos fuimos ese año del país. Y a esta gran oleada de éxodo la llamaron la fuga de cerebros. Yo con un poco de miedo, confieso, pero también con mucha ilusión, hice una gran maleta,
Me despedí de mis padres y de mis hermanos menores y atendí al llamado de la aventura en Europa. Maravilloso, porque viví primero en Roma y después en Madrid, dos ciudades magníficas que me ofrecieron muchas posibilidades de crecer en lo personal, en lo profesional, además de que pude enriquecer toda mi formación académica. Pero también gracias a estar allí aprendí muchas herramientas que me hicieron descubrir, me interesaban explorarme como productora de cine, un rol muy bien valorado en la industria audiovisual mundial. Y también me di cuenta en ese periodo que para mí era importante preguntarme qué significaba la identidad. Y me di cuenta que me interesaba, me quitaba el sueño, producir historias, películas que se nutrieran de lo que yo considero mis imágenes, mis sonidos, en fin, de mi cultura. Y todo este proceso personal me resultó muy revelador y esto quiero compartirlo con ustedes. Siendo parte de la diáspora, empecé a trabajar en la que sería mi primera película como productora, La distancia más larga. Me movían unas ganas enormes de contar una historia con acento venezolano, enmarcada además en unos paisajes tan emblemáticos para nuestra cultura como son los del Amazonas. Y yo vine varias veces de Madrid a Caracas a preparar la filmación de la película y en uno de esos viajes tuve la oportunidad de conocer la Gran Sabana. Y dije, wow. O sea, yo me tuve que ir a vivir afuera para luego poder regresar y conocer la Gran Sabana. Esto es un paraíso terrenal. Además, creo que todos los venezolanos deberíamos tener esa posibilidad de conocer la Gran Sabana. Y bueno, lo cierto es que este camino me abrió un montón de cosas que yo no veía antes. Me descubría maravillada por el verde de Caracas. O sea, nunca me había dado cuenta que Caracas era tan verde. Además, me llamaba muchísimo la atención que todo el mundo hablaba como yo, con un acento dulce y cantadito. Entonces, la perspectiva de la distancia y el tiempo al país me hacían notar unas características que yo antes no veía. Pero lo cierto es que yo me entristecía mucho cada vez que tenía que regresar a Madrid. Y en el camino me di cuenta de que trabajar en pro de contar historias ajenas a mi cultura me hacían sentir desconectada, vacía, y que realmente me interesaba poder elegir los proyectos en los cuales trabajar y encontrar una voz propia. Entonces, bueno, pensé en el desarraigo, ¿no? Esta palabra que tenía ya por allí, el sentimiento que lo tenía ya desde hace rato dando vueltas. Y me picó la curiosidad y busqué en el diccionario y me encontré con la definición de desarraigar. Escuchen. Arrancar una planta de raíz o extirpar enteramente una pasión o una costumbre. Esto me pareció demoledor cuando lo leí. Otra. Separar a alguien del medio o lugar donde se ha criado o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos. Esta me dio ya directamente una puñalada en el corazón. Pero ¿cuáles eran los síntomas de mi desarraigo, no? Ya que estaba con esta investigación, dije, bueno, primero noté que yo me sentía incómoda en Madrid, a pesar de que me iba muy bien profesionalmente y estaba muy agradecida por ello, pues tuve la oportunidad de trabajar en cine, formarme. Yo sentía que me encontraba fuera de lugar. No sé, dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo en intentar pertenecer a esa otra sociedad, pero no encajé o simplemente no quise encajar. Luego me descubrí dedicando mucho tiempo y energía a Venezuela, a pesar de estar en Madrid. Esto me hizo preguntarme seriamente, ¿a dónde pertenezco realmente? O sea, ¿por qué hago todo esto? Y me di cuenta que tenía una necesidad de sentir que yo pertenecía a mi cultura, con sus altos, sus bajos y todas sus contradicciones. Y entonces me di cuenta que ya no aguantaba más esta sensación de desarraigo y tomé una de las decisiones más radicales de mi vida. Volver. ¿Sí?
volver, aquí estoy. Nadar como el salmón, en contra de la corriente. Y la gente me decía, pero tú estás completamente loca. Vas a volver a ese país en ruinas, plagado de inseguridad. O peor aún, vas a tirar por la borda todo lo que te costó salir de allí y la carrera que has hecho en España. Yo simplemente respondía, bueno, pero es que yo tengo ganas de volver a mi casa y tengo además ganas de buscar un espacio donde yo pueda contar historias que tengan un vínculo cultural y espiritual conmigo misma. Y a finales del 2003, 10 años después de haberme ido a Venezuela, regresé a Caracas con una excelente oportunidad laboral y además a estrenar en salas de cine mi ópera prima como productora. Bueno, por la puerta grande, creo yo. Pero bueno, yo confieso que estaba feliz de volver, pero también estaba consciente de regresar a un país que atravesaba una crisis brutal. Bueno, creo que es común que siempre escuchemos que estamos en crisis, pero bueno, en ese momento Venezuela ya se encontraba mucho más aislada de cuando yo me había ido. Además, ya se hacía más que evidente el fracaso del modelo socialista de la Revolución Bolivariana y además el gobierno había dejado de percibir estos grandes ingresos de la renta petrolera que hacían mantener a flote esta sensación de bienestar. Había además fallecido unos meses antes el gran líder de la revolución y además se sumaba la incertidumbre de cómo manejaría el país el nuevo sucesor. Bueno, un caldo de cultivo. Pero a fin de cuentas, yo regresaba a mi hogar y me emocionaba muchísimo, y todavía hoy en día me emociona, el sentido de responsabilidad de contar el país a las nuevas generaciones. Pienso en mi hija, por ejemplo, a todos los jóvenes que no han tenido la oportunidad de ver otra cosa, o no sé, a mis nietos. Me interesa dejar un testimonio de lo que ocurre. Y bueno, también creo que después de ir y venir, me he dado cuenta de que indudablemente la cultura tiene un poder de unificación increíble. Yo lo he vivido en primera persona con las películas que he hecho, cuando he notado que le han regalado un pedacito de Venezuela a todos aquellos venezolanos que están en la diáspora. La cultura tiene un magnetismo que hace vibrar las almas de los habitantes del país, estén donde estén, porque existe una necesidad, aunque sea inconsciente, de conectar con ella. Y esto lo ilustro con algo que viví recientemente, que fue la campaña para los premios Oscars de Érase una vez en Venezuela. Producto de esta crisis tan profunda que vivimos, no contábamos con ningún tipo de apoyo ni institucional ni económico para impulsar la carrera de la película en estos importantes premios. Se pueden imaginar el reto, los costos y todo lo que eso significaba. Nosotros decidimos apelar a la solidaridad de la gente de a pie. Y de pronto nos vimos envueltos en una vorágine, porque ocurrió un movimiento poderosísimo de venezolanos regados por el mundo que se unieron para apoyar esta historia. ¿Pero por qué? Esta película nos habla de un caso muy concreto, que es un pueblo de agua al sur del lago de Maracaibo llamado Congo Mirador. Pero a pesar de ser un microcosmos lejano, su historia nos retrata como país a través de una metáfora. ¿Por qué? Porque la película nos habla de una gente que perdió su pueblo y de su desilusión hacia un gobierno que los abandonó y los defraudó. Esta película fue como un grito al mundo, porque aglutinó el sentir venezolano. Bueno, al final no logramos la nominación al Oscar, pero logramos algo mucho más importante: visibilizar nuestra tragedia ante un entorno internacional y además darles la posibilidad a todos aquellos venezolanos regados por el mundo de sentir su propia historia y verse reflejados en la pantalla. Eso para mí tiene un valor
inmenso. Y también para mí ha significado mucho entender ese poder que tiene el cine que nos habla de nosotros mismos. Y me hace feliz ser parte de él. Esta etapa de mi vida ha sido muy fructífera, porque volver a mis raíces me ha permitido encontrar un espacio discursivo para hablar de lo que me mueve. A mí me interesa contar el país, me interesa reflexionar sobre él, más aún hoy en día, cuando atravesamos esta gran crisis migratoria con un 25%, escuchen, 25%, no es poco, de la población fuera de nuestras fronteras. Pero además me conmueve muchísimo percibir que queremos hacerle un cariño a nuestra autoestima. Queremos sentirnos bien como venezolanos. Y además existe un nutrido grupo de la sociedad civil, y aquí tenemos parte de ese nutrido grupo, que ha decidido aportar su granito desde su ámbito, desde donde estén, en medio de esta gran transformación, porque ya Venezuela no es la Venezuela de la que yo me fui, ni tampoco la Venezuela a la que yo regresé en el 2013, es otra Venezuela. Y hay dos cosas que me satisfacen de este proceso personal. Una ha sido traer a casa todo lo que he aprendido en el camino y poderlo compartir. Y la otra es servir de puente a aquellos cineastas que están en la diáspora, pero que siguen interesados en hacer cine en Venezuela. Estoy trabajando con muchos de ellos. Y eso me hace muy feliz porque me interesa amplificar esas voces genuinas y plurales, porque juntos somos parte de una amplia narrativa venezolana. Y bueno, he aprendido un montón de cosas en este viaje de ida y vuelta. Tuve que irme a 9.000 kilómetros de distancia de casa para reconocerme y entender qué quería ser y hacer en la vida. Y también aprendí que me puedo llevar a mi país conmigo, independientemente de dónde me encuentre. Y a ser consciente del valor y la fuerza de mi cultura en mi oficio. Eso para mí me llena el alma de alegría. Y por eso yo los invito a pensar qué puede hacer cada uno de ustedes desde su ámbito, desde donde estén. Los invito a buscar su propia voz y a que dejemos de funcionar como pequeñas islas para pensar y actuar como colectivo. La verdad es que cuando empecemos a ser más conscientes de que en realidad todos somos uno, y sanemos cada uno de nosotros, vamos a sanar como país y como sociedad. Y ahora más que nunca me resuena esa canción de Desorden Público que dice: los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Muchas gracias.